Dar paso a lo que es la entrevista para el día de hoy. Está con nosotros en nuestra sala de redacción el doctor Gabriel Champac, médico familiar del proyecto de salud intercultural del Distrito de Salud Chimbo Samiel. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero, muchísimas gracias y agradecemos también a toda la persona que nos sincronizan en ese momento. Doctor, se está trabajando aún en la campaña de vacunación contra la poliomielitis, rubiola y sarampión. Si usted nos puede comentar algo sobre los avances, si continúan todavía, porque esta campaña me parece que ya debía haberse terminado a nivel nacional. Quisiéramos saber eso. Por supuesto, antes que nada me gustaría empezar, ¿no? Explicando un poquito de qué se trata lo que se ha estado haciendo, ¿no? Se llama campaña de vacunación de seguimiento. Para ello hay lo que llamamos una justificación epidemiológica. ¿Cuándo se hace? Porque a veces la persona pregunta, no, mira, mi hijo ya se vacunó en el esquema regular, más sin embargo, nuevamente tocó aplicarle una dosis, así de forma indiscriminada. Entonces, la campaña de vacunación de seguimiento se aplica cuando se detecta por estudios epidemiológicos lo que se llama cierta susceptibilidad en una población. ¿A qué nos referimos? La epidemiología, en contraste con la medicina, es la ciencia que estudia las poblaciones humanas. O sea, estudia grupos de personas, a diferencia de la medicina que solo estudia, su objeto de estudio es el individuo. Entonces, epidemiológicamente se considera que una población está segura, por así decir, o protegida de determinada enfermedad es cuando tiene una cobertura de vacunación de un 95% o más. Significa, de una determinada enfermedad, 95 de cada 100 individuos se encuentran protegidos. Más sin embargo, ¿qué ha estado pasando? Los últimos 10 años hemos estado teniendo cifras del 80-85% de cobertura. Significa en cada campaña había un total promedio de unos 15 niños de cada 100, el 15% que no se vacunaba. Hablamos del 15 de cada 100, considerando un sector de la población de 60,000 niños que teníamos que vacunar en este año, es 15% de 60,000 ya son 9,000 niños en un año. Entonces, multiplicado por 10, ya estamos hablando de 90,000 niños que dejaron de vacunarse o que no han recibido la vacuna por determinados motivos. Entonces, ese 90,000, o sea, en ese ejemplo hipotético, va formando un grupo de personas que no tienen la protección. En cambio, sabemos que hoy por hoy el mundo es totalmente globalizado. Si bien acá en Ecuador ya se ha decretado lo que es la erradicación del sarampión o de la rubéola, de la poliomielitis, existe todavía casos esporádicos en la región e inclusive en países más lejanos. Pero por cuestión de globalización sabemos que en cualquier momento se puede volver a introducir acá a nivel del Ecuador. Entonces, este grupo, estamos hablando de unos 90,000 en el caso hipotético, ya constituye un grupo de personas de riesgo. Significa que si se reintroduce esa enfermedad aquí en el territorio nacional, podrían enfermarse y contagiar la enfermedad. Entonces, eso es la meta realmente. La meta es aumentar la cobertura de la población respecto de esas tres enfermedades por el riesgo potencial que sigue existiendo y por la evidencia epidemiológica de que acá hay una baja cobertura, lo que supone una alta vulnerabilidad poblacional en caso de haber algún brote epidémico de poliomielitis, sarampión o rubéola. Ahora, doctor, en esta campaña que hicieron en el Ecuador, ¿cómo es el proceso? ¿Han avanzado? ¿Han logrado cumplir con las metas que ustedes estaban propuestos? De hecho, todavía la campaña como tal de vacunación y seguimiento inició el 2 de mayo, debería concluir el 9 de julio del presente mes. Más sin embargo, por la misma razón que venimos diciendo, de que todavía no se alcanza la meta propuesta. O sea, seguimos teniendo coberturas, o sea, según la zona que analizamos, ¿no? Seguimos teniendo coberturas debajo del 95%. Por lo tanto, se ha decidido postergar lo que es la campaña hasta el final de este mes, hasta el día 28 de julio.
Ahora, en el distrito Chimbo San Miguel, ¿cómo va la meta? Ya, perfecto. Acá es más, tenemos datos, ¿no? Relacionado en sentido general a lo que son las zonas. Por ejemplo, la zona 5 tiene la provincia de Los Ríos, de Bolívar, Santa Elena. A nivel de la provincia, por ejemplo, la provincia de Bolívar, todavía no llegamos al 90% en sentido general, ¿no? En todo lo que son las unidades operativas y centros de salud de la provincia. Ahora, esta fase para poder avanzar un poco más con ese porcentaje, ¿en dónde está la dificultad? ¿En las zonas urbanas o en las zonas rurales? Claro, hemos identificado varios nudos críticos. Muchas veces sí se cree, o no es necesariamente se cree, perdón, muchas veces sí tenemos coberturas un poco bajas en sectores rurales, pero no es una situación, o los nudos críticos no son exclusivos de las zonas rurales, porque también, por ejemplo, aquí a nivel del Cantón San Miguel, es uno de los cantones que tiene muy bajas coberturas, por ejemplo, ¿no? Comparado con Chimbo y con Chianes. Entonces, e inclusive sectores urbanos también tienen niveles bajos. Entonces, dentro de esto, identificamos lo que son los nudos críticos. Hemos visto que uno es, primero, por la falta de información de las personas. O a veces también no es que no tengan información, sino que la información les llega de forma tergiversada. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, la vacuna al niño le puede hacer mal, la vacuna al niño puede causar autismo, o hay colectivo, hay personas que generan este tipo de miedo en los padres de familia. Entonces, lo que supone nudos críticos un poquito de renuencia a los padres de familia a la hora de decidir si o no hacer vacunar a los niños. También otros nudos críticos pueden ser las barreras geográficas, por poblaciones que viven en lugares así de muy difícil acceso, aunque de este aspecto sí se ha estado haciendo mucho esfuerzo. Y eso prácticamente es una de las barreras que realmente hemos podido lograr vencer realmente. Ahora, de acuerdo al cronograma que el Ministerio de Salud tenía trazado, esta es la época donde las brigadas que realizan en los centros o subcentros de salud tienen que salir al campo a hacer este trabajo. Por supuesto, de hecho ya pasaron esas fases. Estamos nuevamente haciendo como de refuerzo, como he mencionado, se ha postergado, o sea, para poder tratar de lograr el objetivo. Inicialmente se empezó vacunando a los niños, lo que llamamos la población cautiva, ¿no? Niños en los centros escolares que ya están en las instituciones, es más fácil. Se hace la socialización a los maestros, a los padres de familia y se llegaba a las unidades en la primera fase. En la segunda fase se hizo lo que es el barrido casa a casa. Se iban de casa a casa según la cantidad de niños que tenga cada comunidad o cada centro urbano, vacunando, preguntando y vacunando a los niños que así los padres lo permitían. Entonces, ahora después hubo la fase de monitoreo. O sea, se hizo como un barrido, pero entre responsables distritales de distintas zonas. Por ejemplo, de Chianes vinieron aquí a San Miguel, nosotros fuimos a Chianes a corroborar si realmente todos los niños de un determinado sector elegido aleatoriamente han sido vacunados. Pero como todavía estamos debajo, no alcanzamos todavía la meta, todavía sí se sigue en la fase casa en casa. Doctor, ahora usted manifestó algo importante, o sea, que quizás no hay mucha información para que el padre de familia permita vacunar a los niños en la edad de este tipo de vacunación. ¿Cree usted que faltó algo de difusión o hay influencia de, como usted decía, de grupos que no permiten que los niños sean vacunados? Por supuesto, eso es multicausal, ¿sí? Todo proceso, en este caso del Ministerio de Salud Pública, podemos decir que sí se puede mejorar todavía, ¿no? No podemos decir que se hizo una difusión
de forma óptima, ¿sí? Se pudo haber hecho más, todavía sí faltó realmente como autocrítica, pero sí también existe muchos temores basados en mitos respecto del tema de la vacunación e inclusive hemos llegado a tener niños que los padres se negan a la vacunación, personas que son hasta servidores públicos o del mismo Ministerio de Salud, por ejemplo, un auxiliar que decide no hacer vacunar a su niño por miedo a que le pase algo. Entonces, imagínese el mismo personal o a veces personas con un nivel de educación universitario y encontrarse con una persona del campo que le llega, a lo mejor tenga la primaria o la secundaria, y le llega a alguien, le dice no le hace vacunar a los niños porque le está dando convulsiones o le está matando. Los niños se están quedando con autismo. Todos son mitos, no hay absolutamente, la gran mayoría de ellos, ningún estudio que lo demuestra, que haga una relación directa entre, por ejemplo, vacunarse y el autismo. Ahora, ¿algún caso, han tenido ustedes algún caso de los niños que han sido vacunados que ha llegado a tener complicaciones? Complicaciones, más bien hablamos de lo que se llaman las reacciones que se pueden esperar normalmente, reacciones adversas, ¿no? que se pueden esperar en el marco de lo que es la vacunación. Por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección en caso de las vacunas inyectadas intramuscularmente. También puede ser fiebre. La fiebre es algo totalmente normal porque sabemos que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando se vacuna y la persona tiene fiebre, significa que sus defensas reconocieron la vacuna como un cuerpo extraño y sí está reaccionando. ¿Y cuál es la consecuencia? El resultado es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son como soldaditos que se generan, que ya reconocieron a este virus. Entonces, en caso de que llegase la enfermedad que es agresiva, entonces ya la persona tiene las defensas. Entonces, la gran mayoría, o sea, realmente son muy pocos, pero sí han habido, pero como lo que le estamos diciendo son reacciones que se esperan después de que un niño o una persona se haga inmunizar. Ahora, doctor, usted es un médico familiar, ¿qué recomendaría para aquellos padres de familia que aún no han hecho vacunar a sus niños? Ya, perfecto. El mensaje es bastante claro. Lo primero es decir, la gran mayoría de los supuestos que tienen las personas para no dejar vacunar a los niños, la gran mayoría son basados en mitos. Lo primero, el tema de la seguridad de las vacunas. No es como la vacuna de la COVID, que son vacunas relativamente nuevas, de 3, 4 años de una pandemia, que se ha desarrollado y se está aplicando. En cambio, las vacunas, ya sea contra la polio, sarampión o rubiola, son vacunas que tienen larga trayectoria, más de 50 años inclusive alguna de ellas. Por lo tanto, son vacunas que sí han demostrado ser, primero, antes que nada, seguras, y segundo, que han demostrado ser eficientes y eficaces en prevenir estas patologías. Lo segundo también es en salud pública, o sea, manejamos dos enfoques, o hasta 3 y 4 a veces, ¿no? El curativo y el preventivo. Siempre muchísimo más barato prevenir antes que curar, porque un niño que se contagie de sarampión puede que no fallezca por la enfermedad, pero puede que quede con alguna secuela. E inclusive la poliomielitis, dentro de sus secuelas, dentro de las secuelas que pueden dejar, es como una parálisis. Ya después eso incluiría comprar sillas de rueda, hacer consultas de rehabilitación con el niño, lo que es muchísimo más caro para la misma persona, para la salud del propio niño y para el sistema en sentido general. Otra cuestión es que estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, en contraste tenemos la diabetes o la hipertensión. Si yo tengo diabetes y estoy cerca de usted, no tiene riesgo de que yo le vaya a contagiar mi diabetes o que le pase la diabetes. Más sin embargo, si un niño se contagie de sarampión, el riesgo no es solamente para el niño, el riesgo es para la familia, la comunidad e inclusive los demás niños que interactúan con ellos. Entonces, la responsabilidad de los padres hacia los niños es también una responsabilidad hacia lo que son las instituciones educativas en donde van los niños y hacia la sociedad realmente. Y lo seguro es que
cabe recalcar nuevamente que son vacunas absolutamente seguras y son muy poquitas lo que son las reacciones adversas que se han estado detectadas, pero relacionado, por ejemplo, con fiebre, malestar, dolor y un poquito también a veces puede causar hasta granitos en el cuerpo, rash. Más sin embargo, acá en el distrito no hay ningún reporte de este caso. ¿Hasta cuándo va a estar la campaña, doctor? La campaña se ha postergado hasta el día 28 del presente mes y el mensaje clave es todos los niños entre 1 y 12 años deberían, ¿no?, los padres idealmente hacerles vacunar para protegerles, ya sea a los niños, a sus hermanitos y a los compañeros, a la sociedad en sentido general. Muy bien, queremos agradecerle, doctor, por su presencia, por darnos a conocer este tema muy importante sobre esta campaña que viene manejando el Ministerio de Salud. Dejarle en la parte final, doctor. Muchas gracias por haber venido. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio, ingeniero, y gracias a todos los que nos prestaron la atención en esta 25-30 minutos. Muchísimas gracias. Bien, son las 18 horas con 52 minutos.